Buenos días muchachos, entonces esta clase la voy a emplear para despejar algunas dudas que surgieron de la función racional. Sigo esperando el trabajo de algunos estudiantes que no se han reportado, ¿sí? Me tiene preocupado. Voy a enviar unos correos por la plataforma Colweb porque la verdad no entiendo por qué no me hacen llegar todos los trabajos que he dejado en plataforma. Bien, entonces hoy voy a explicar entonces de la función racional otro método para hallar las asíntotas horizontales, ya que aplicar la función inversa no siempre se puede. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a iniciar con eso, cómo hallar la asíntota horizontal, ¿sí?, por otro método diferente a la función inversa. Entonces para eso voy a retomar el taller. Entonces voy a anotar f de x, que era uno de los problemas que aparecían, que era 2x cuadrado menos 2x menos 4 sobre x cuadrado más x menos 12. Entonces voy a explicar lo siguiente, muchachos. Cuando yo inicié explicando la función racional, vimos el siguiente tipo de funciones: f de x igual a 1 sobre x. También hablamos de f de x igual a 2 sobre x cuadrado. Y llegamos a una conclusión de f de x cuando tenemos una constante y x está elevado a la n. Entonces, cuando nosotros hicimos este gráfico, entonces hicimos lo siguiente para estas funciones. Y aquí voy a anotar la deducción que hicimos de todas las funciones de x a la n. Si la voy a trazar un poquito más abajo. Bien, de 1 sobre x, entonces sabíamos que había una asíntota vertical aquí en 0 y horizontal estaba aquí también en el eje x. Y la gráfica de la función nos dio así, ¿cierto? Acá, entonces nos dio la gráfica aquí así, más o menos. Y entonces la conclusión, ¿cuál fue? Que si había una constante en el numerador y aquí x era impar, la función nos daba así. Y que si x a la n y n era par, entonces la función nos daba así, en la misma rama. Pero bien, lo que yo quiero explicar entonces y que tengamos en cuenta es lo siguiente. Cuando hay una asíntota horizontal, en estos tres casos la asíntota horizontal estaba sobre 0, ¿cierto? Vean, sobre 0. ¿Y qué pasaba con estas ramas? Que por la derecha, vean, cada vez se acercaba más al eje X, ¿cierto? Pero nunca lo tocaba, ya sea por la derecha o por la izquierda. Por la izquierda también se acerca a y igual a 0, ¿cierto? Si era par la exponencia, no importa, también se acercaba a 0 y se acercaba a 0. O sea que en todos estos tipos de funciones, la asíntota horizontal, entonces está en y igual a 0. Ahora bien, si nosotros tenemos una función f de x y nos da una constante, por ejemplo, si la constante es 2, entonces sé que la función pasa por 2. Si fuera menos 4, entonces la función pasaría por menos 4, ¿cierto? Bien, entonces voy a ligar esto a un comportamiento asintótico. Aquí tenemos este problema. Entonces yo quiero llevar este problema para aplicar este concepto. Entonces sabemos lo siguiente. Si por ejemplo a usted le dicen 4 menos 2 sobre 8 menos 6. Entonces esto le va a dar 2 sobre 2 igual a 1. Si yo divido cada término de estos por una misma cantidad, digamos que 2, 2, 2, ¿qué va a pasar? Que nos va a quedar
2 menos 1 sobre 4 menos 3 es igual a 1 sobre 1 y nos da 1. Entonces, ¿qué deducimos de esto? Que si usted tiene una función y una ecuación y esa expresión usted la divide por la misma cantidad, la expresión se mantiene, o sea, no cambia. Entonces voy a valerme de ese criterio para trabajar con esta función. En esta función, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente para hallar la asíntota horizontal. La asíntota vertical nosotros ya sabemos que la hallamos como x cuadrado más x menos 12 igual a 0. Luego lo factorizo. X más y más por menos da menos. Dos números que multiplicados den 12 y que restados den 1, 4 y 3. En ese caso, entonces usted iba y reemplazaba por f de 4 y f de menos 3, que fue lo que expliqué la clase pasada. En este caso, si usted reemplaza por 4, 4 por 4 es 16, 32, menos 8, menos 4, esto no nos va a dar 0, que es lo importante. En el denominador da 0, pero nos está dando la forma k sobre 0, o sea que sé que es una asíntota vertical. Cuando reemplace por más 3, entonces lo mismo, 3 por 3, 9, 9 por 2, 18, 3 por 2 da menos 6, menos 4 da 8 sobre 0, o sea es constante sobre 0, sé que es una asíntota vertical. Y no es menos 3, aquí es menos 4 y aquí es más 3 porque se toman los signos contrarios. Entonces ahí ya definimos el dominio, que es todos los reales menos el menos 4 y el 3. Listo. Ahora voy a hallar entonces por el nuevo método la asíntota horizontal. Porque si yo hallo la inversa, esto se me vuelve un complique. O sea, porque despejarlo es muy difícil. Entonces empleo el método. Este método me va a dar un comportamiento asintótico, ¿sí? Lo vamos a ver en algunos problemas más adelante. Entonces, voy a reemplazar, voy a tomar la función f de x, que es equivalente a 2x cuadrado menos 2x menos 4 sobre x cuadrado más x menos 12. Entonces, sabemos que si esta expresión la divido por una misma cantidad, la expresión se va a mantener. Cada término lo voy a dividir. ¿Pero por qué cantidad lo voy a dividir? Voy a dividirlo por el literal que tenga mayor exponente, solo el literal. Aquí vemos que el literal es x cuadrado, entonces divido entre x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado y x cuadrado. Luego la función, ¿cómo me quedó? Ya no hablo tanto de la función, sino que hablo entonces de la asíntota horizontal. Entonces será igual a, estos dos se cancela y queda 2. Menos, estos dos se cancela y queda 2 sobre x. Esto no hay nada que cancelar, 4 sobre x cuadrado. En el denominador queda el 1 porque estos dos se cancelan. Más 1 sobre x menos 12 sobre x cuadrado. Y ahora voy a aplicar los conceptos que vi aquí. Entonces la asíntota horizontal, ¿dónde está? Si la función es constante, pues es constante. Si es 2 constantes sobre x, sé que es 0. Si es constante sobre x cuadrado, es 0. Si es 1, si es constante, es la misma función. Si es 1 sobre x es 0 y si es 1 sobre x cuadrado es 0. O sea que la asíntota horizontal, ¿dónde estará? En 2 sobre 1, que es igual a 2. Listo, hallé la asíntota horizontal. Entonces, como la idea es trazar la gráfica de esa función, entonces aquí lo voy a trazar. No, me toca en otra hoja porque ya me queda muy apretado acá. O bueno, aprovechemos. No hay que malgastar hojas. Entonces acá la voy a trazar.
Entonces, ¿qué obtuve? Que en menos 4, 1, 2, 3, menos 4, y en 3 hay asíntotas verticales. Y sé que en 2 hay un comportamiento asintótico. ¿A qué me refiero? Una asíntota tiene que prevalecer por todo, pero usted va a encontrar que con este método no necesariamente se va a respetar. O sea, el comportamiento puede ser hacia el 2, pero la función puede atravesarla en determinado momento. O sea, ¿a qué me refiero? Para la gráfica yo les dije, tomen valores que estén antes, entre y después, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, usted puede tomar aquí un valor entre como el 0. Si usted reemplaza a esta función por 0, entonces, ¿usted qué va a obtener? Al reemplazar esto por 0 nos va a dar menos 4 sobre 12, sobre menos 12, ¿cierto? Entonces, y eso nos va a dar 1/3 positivo. Cuando vale 0, vale 1/3 aquí. ¿Sí? Luego usted reemplace por el 1. Si yo reemplazo por el 1, entonces se puede valerse de la calculadora para hacer estos procedimientos mucho más rápido. Pero bueno, por el 1 no hay ningún complique, ¿cierto? Esto nos daría 2 menos 4 sobre 1 más 1 menos 12. Estos no se cancelan. Estos 1 más 1 da 2 y nos da menos 4 sobre menos 10. O sea, nos da 4 décimos, que es 2 quintos. Y pues entonces eso nos va a dar 0,4. Entonces cuando vale 1, vale 0,4. El anterior, ya me olvidó cuánto nos había dado, 0,4 por acá. Es muy pegado acá. Tomemos el 2 para saber bien qué está pasando. Si reemplazo por 2, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, menos 4 sobre 4 más 2 menos 12. ¿Sí? Entonces esto nos está dando 0. Entonces aquí 0. Y entonces ya sé que está bajando y se está acercando aquí asintóticamente. Luego reemplacemos por este lado. Tomemos el menos 2. Entonces esto nos va a dar 8 más 4 menos 4 sobre 4 menos 2 menos 12. Entonces eso nos va a dar 8, ¿sí? Sobre, esto nos va a dar entonces menos, entonces esto da menos 14 menos 10, ¿sí? Y nos da entonces 8 dividido 10 es 0,8. Entonces menos 0,8. Entonces ya bajo aquí menos 0,8 y bueno, ya sé que va a ser esto. Listo. Ahora voy a tomar un valor por la izquierda de menos 4. Entonces voy a tomar menos 5. Y vamos a ver el comportamiento asintótico que estamos determinando, supuestamente está en 2, ¿no? Entonces, aquí en el centro no hay el comportamiento asintótico, porque vean, no se está acercando a ese 2. El comportamiento asintótico entonces puede estar hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, digamos que no puede recibir el nombre de asíntota acá, porque es que tendría que el comportamiento ser hacia toda la función. Pero sí tiene un comportamiento, la función, después de estos valores. Vamos a ver. Entonces reemplazaríamos por f de menos 5. Entonces de una vez vamos a reemplazar. 5 por 5, 25, 50. Como es menos 5 más 10, porque 5 por 2 da 10, menos 4 igual dividido.
y aquí nos va a dar entonces 25 menos 5 menos 12. Cerramos igual a 7. Entonces cuando hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego deduzco que esta cuestión tiene que acercarse asintóticamente a esto. Y bueno, tomo por la derecha el 4, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa cuando vale 4. F de 4, entonces 4 por 4, 16, por 2, 32, menos 8, menos 4, dividido, estoy tomando 4, 16, más 4, menos 12. Eso es igual a 2,5. 2,5. Y luego sé que esto va a ser esto. Y listo, muchachos. Digamos que es una forma mucho más ágil de hacer una gráfica. A ver, por ahora esto es lo que me interesa que manejen. ¿Listo? Veamos el siguiente problema, que era f de x. La idea es emplear entonces el método que acabé de explicar. F de x es igual a x cuadrado menos x más 6 dividido x más 1. Primero, el dominio. Sabemos que es todos los reales menos el menos 1. Yo voy a reemplazar a f de menos 1 para saber si es discontinuidad o si es asíntota vertical. Entonces al reemplazar por menos 1 nos daría 1 menos 1 más 1 más 6. Eso no nos va a dar 0. Abajo nos va a dar 0, pero en el numerador no. O sea que es de la forma k sobre 0. Entonces sé que es una asíntota vertical en menos 1. ¿Listo? Trazo aquí mi plano cartesiano para ir anotando lo que voy obteniendo. Menos 1. Listo. Ahora voy a emplear el otro método para hallar la asíntota horizontal. Aquí hallar la inversa es bastante complicado. Nos va a quedar x cuadrado menos x más 6 dividido x más 1. Entonces voy a dividir entre el literal, no tomo los coeficientes, solo el literal. X cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado y x cuadrado. Asíntota horizontal entonces nos queda en 1 menos 1 sobre x más 6 sobre x cuadrado dividido 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado. Entonces eso nos va a dar una constante es constante, 0, 0, constante sobre x es 0, 0 y 0. O sea que esto nos está dando 1 sobre 0 que es un indeterminado. Cuando usted obtiene un indeterminado, el problema le está diciendo que no hay de lo que está buscando. O sea que esto no tiene asíntota horizontal. ¿Listo? Entonces nos toca trabajar con esto. O sea que en ese orden de ideas, el rango serían todos los reales. Rango igual a todos los reales porque no tiene asíntota horizontal. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Voy a tomar valores sustituyendo antes y después, pero me toca tomar un poquito más de valores para definir bien la curva. Voy a tomar el 0. Cuando vale 0, reemplazo acá, f de 0, eso nos va a dar 6. 2, 4, 6. Voy a tomar un valor acá, porque es que la función puede hacer esto o puede hacer esto. Acercarse asintóticamente, pero no sabemos si hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a tomar f de menos 1 medio. En ese caso sería menos 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Más, porque menos 1 medio por menos, más 1 medio. Más 6 sobre menos 1 medio más 1. Nuestra calculadora para hacer esto ágilmente. 1 cuarto más 1 medio más 6 dividido 1 medio, ¿cierto?
1 medio, porque 1 menos 1 medio, pues 1 medio. Eso es igual a 27 medios, estamos hablando de 13,5. Menos 1 medio, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a ubicarlo acá. Entonces yo ya sé que eso se va a acercar asintóticamente a este valor. ¿Listo? Veamos aquí qué va a pasar. Entonces, aquí tenemos el 1, aquí el 2, aquí el 3. Entonces vamos a reemplazar por 1, f de 1. Eso sería entonces, esto nos daría 1, esto nos daría 1 menos 1 más 6. Arriba nos está dando 6 sobre 2, eso da 3. Vale 3, aquí en la mitad. Voy a tomar el 2. Aquí nos corresponde, porque es que yo no puedo hacer aquí que baja asintóticamente, porque es que obtuvimos que no tiene asíntota horizontal. Entonces veamos, cuando vale 2, eso nos daría entonces, reemplazando de una vez, sería 4 menos 2 más 6, ¿cierto? Dividido 3, eso nos da 4. Entonces eso sería aquí. Entonces vemos que la función empieza a subir. Si yo la trazo, no tomo más valores porque ya sé cuál es el comportamiento. Ahora voy a tomar valores a la izquierda. Voy a tomar el menos 2. Entonces cuando f vale menos 2. Entonces, ¿qué nos da? Menos 2 al cuadrado. Reemplazo de una vez. Nos da 4. Como es menos 2 más 6 igual, lo divido, abajo vale menos 2 más 1, bueno, nos da menos 1, ¿cierto? Entonces eso nos da menos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí era 13, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, era aquí. Este menos 1 medio era aquí, sí. Bueno, era en menos 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces acá. Entonces ya sé que se va a acercar asintóticamente, pero tengo que definir mejor la curva. Entonces voy a tomar menos 3. F de menos 3, entonces será 9 más 3 más 6 dividido, es menos 3, ¿no? Dividido menos 2. Y eso nos va a dar menos 9. Menos 3 vale 2, 4, 6, 8, menos 9. ¿Sí? Vamos a tomar menos 4 a ver si baja. Entonces cuando vale menos 4 sería 16 más 4 más 6 dividido menos 3. Y eso da menos 8,6. 2, 4, 6, 8,6. Ya empezó a subir un poquito. 2, 4, 6, 8, 10, 8,6. Listo. Y luego yo ya sé que la función va a hacer esto. Esta función tiene algo que se llama una asíntota oblicua, ¿cierto? Lo de las asíntotas oblicuas lo veremos en otro momento, pero por ahora lo que quería que entendieran era esto. Entonces, esto no tiene asíntotas horizontales, tiene una asíntota oblicua. Ahora bien, entonces veamos acá el otro problema que teníamos, que era f de x igual a 2x cuadrado más x menos 6 sobre x cuadrado más 3x más 2. Bien, entonces hallo el dominio. Para el dominio tengo que tomar el denominador. X cuadrado más 3x más 2 igual a 0, pero debe ser diferente, ¿no? Lo factorizo. X más por más da más. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3. 2 y 1. O sea que el dominio sería todos los reales menos el
menos 2 y el menos 1. Luego reemplazo por f de menos 2. ¿Para qué? Para determinar si es asíntota vertical o discontinuidad. Pero solo reemplazo en el numerador porque sé que el denominador me va a dar 0. 2 al cuadrado da 4 por 2 da 8. Menos 2 menos 6. Fíjese que esto nos da la forma 0 sobre 0. O sea, hace que esto es una discontinuidad. Ahora voy a reemplazar por f de menos 1. Que esto nos daría 2 menos 1 menos 6. Entonces esto no nos va a dar 0, nos va a dar k sobre 0. Esto es una asíntota vertical. Ahora voy a emplear el otro método para hallar la asíntota horizontal. Entonces diría 2x cuadrado más x menos 6 sobre x cuadrado más 3x más 2. Divido todo entre x cuadrado. Y la asíntota horizontal entonces quedaría en, esto nos queda 2, esto nos queda 1 sobre x que es 0, esto nos queda 6 sobre x cuadrado que es 0, en el comportamiento que habíamos hecho ya, conclusión, esto da 1, esto da 0, porque queda 3 sobre x y este da 0. O sea que la asíntota horizontal, esto sí tiene un comportamiento asintótico en 2 sobre 1, o sea en 2. Se coge y traza su plano cartesiano. Entonces tiene una asíntota vertical en menos 1. Y tiene una asíntota horizontal en 2. Aquí voy a tomarlo de uno en uno. Un comportamiento asintótico. ¿Listo, muchachos? Comportamiento. O sea que cuando vaya allá, la recta se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Pero en dado momento la puede cruzar antes. Bien. Listo. Ahora voy a tomar entonces, si hay una discontinuidad, esto me está diciendo que lo debo factorizar. Entonces, f de x es igual a, voy a factorizar esto de arriba, sería multiplicar por 2 el numerador y dividirlo entre 2, ¿cierto? Si a una cantidad lo multiplico y lo divido, no la estoy cambiando. Eso, resumiendo el caso, no voy a explicar esto, usted lo puede resolver por cuadrática, ¿sí? Porque entonces me quedo en este tema. Nos va a quedar 2x y 2x. Esto está sobre 2 porque multipliqué por 2, más esto vendría a ser 12 y menos. Dos números que multiplicados me den 12 y restados me den 1. 4 y 3. Sobre la factorización del denominador, que ya la tenemos aquí arriba para hallar el dominio, o sea esto. Luego simplifico este 2 con alguno de los factores y nos queda que es x más 2 por 2x menos 3 sobre x más 2 por x más 1. Luego puedo cancelar estos dos señores y nos quedó la nueva función f de x igual a 2x menos 3 sobre x más 1. Bien, entonces voy a reemplazar. Yo puedo reemplazar acá o acá. Me queda más fácil reemplazar acá porque es una función ya simplificada. Sé que cuando reemplace por el menos 2, ese es un valor que yo no puedo tomar. Si yo reemplazo por menos 2, esto nos va a dar. Entonces, menos 2 por 2, menos 4. Entonces, para hacer esto ágil, entonces nos da menos 4, menos 3. ¿Cierto? Dividido, menos 2 más 1 nos da menos 1. O sea que nos da 7. ¿Sí? ¿Está claro? Estoy reemplazando por menos 2. Y menos por menos, entonces nos da más. Entonces, cuando vale menos 2, la función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos va a quedar aquí preciso donde tengo este dato.
Entonces aquí está el 7. Entonces aquí va a aparecer una discontinuidad. Espera que yo iba moviendo aquí la cámara. Entonces nos queda aquí una discontinuidad. ¿Listo? Pero ya con esta referencia ya no necesito hacer nada más porque sé que se va a acercar asintóticamente a esto y asintóticamente a esta. Y listo, ahí la tengo. Ahora voy a tomar por este lado. ¿Cuándo vale 0? Cuando vale 0 la función, pues nos va a dar menos 3 sobre más 1, o sea, da menos 3. 1, 2, 3. Entonces yo ya sé que esta gráfica va a hacer esto. Y quedó trazada nuestra gráfica. Entonces saquemos una conclusión sobre el comportamiento asintótico de una función. Esto lo voy a ampliar mucho más cuando estemos viendo límites de funciones. Entonces, si por ejemplo voy a inventarme aquí unos problemas, x cuadrado más 3x a la 3 menos 4 sobre 2x cuadrado menos 6x cubo más 8x. La asíntota horizontal. Entonces usted en su mente sabe que va a dividir todo esto, cada uno de estos términos entre x3, ¿cierto? Pero usted ve que aquí dice x3 y aquí dice x3. Lo demás sé que eso me va a dar 0. Y que lo que nos va a quedar al hacer la división es el 3 y aquí el 6. O sea que la asíntota horizontal de este problema está en 3 sobre menos 6. O sea que eso está en menos 1 medio el comportamiento asintótico. ¿Listo? Si por ejemplo nos dan que f de x es igual a 4x cuadrado menos 5x sobre 8x cubo menos 6. Aquí el mayor exponente, ¿dónde está? Está en el denominador. O sea que voy a dividir todo entre x3. Al dividir entre x3, pues arriba nos va a quedar 4 sobre x. Eso lo hago mentalmente. Básicamente, arriba me va a dar 0 y abajo me va a dar 8, que es el coeficiente del mayor. En ese caso es 0. Si el mayor exponente está en el denominador, la asíntota horizontal, el comportamiento asintótico, entonces está en y igual a 0. Aquí la asíntota está en y igual a menos 1 medio. Ahora bien, 2x cuadrado menos 5x más 2 sobre x más 8. Aquí el mayor exponente, ¿dónde está? En el numerador. O sea que sé que al hacer la operación de dividir todo entre x cuadrado, esto me va a quedar 2 sobre 0. O sea, es indeterminado. Si el mayor exponente está en el numerador, entonces no tiene asíntota horizontal porque es una forma indeterminada. ¿Listo? Entonces usted viendo a simple ojo, usted puede darse cuenta si la función tiene o no asíntota horizontal. Por ejemplo, si digo f de x igual a x cubo menos 2x más 6 sobre, digamos, 8, 4x cubo menos 2x. Entonces, ¿la asíntota horizontal tiene? Sí. Y va a estar en y igual a. Todo esto se va a cancelar y nos va a quedar 8 sobre 4, que es 2. O sea que está ahí la asíntota horizontal. Ahí se resumen entonces los tres casos. Si es igual, solo tome los coeficientes. Usted no tiene que hacer la división. De una vez se salta al concepto. Si usted lo entendió. Entonces, a ver, si nos dicen f de x igual a 4x cuadrado menos 6x más 8 sobre 5x cubo menos 6. ¿Dónde está el mayor exponente? En el denominador. O sea que arriba va a dar 0 sobre 5.
está en 0. La asíntota horizontal está en y igual a 0. Por eso yo les decía que si arriba había una constante y abajo x a la n, la asíntota horizontal siempre estaba en 0. Porque si la función es y igual a 4 sobre 5x cubo, aquí dividiría entre x cubo, arriba nos da 0 y abajo nos da 5. O sea, la asíntota horizontal está en y igual a 0. Bien. Los otros problemas era de contextualización, que son lo que me interesa que manejen. Entonces dicen que en dosis de medicamentos, la regla de Jung es la fórmula que se usa para modificar la dosis de acuerdo a lo que le dan a un adulto respecto a lo que le deben dar a un niño. Entonces Y es la dosificación que le dan a un niño. Y la ecuación es T por A sobre T más 12. Entonces dice que trace la ecuación. Entonces, si A es 100, ¿y qué era A? El mismo problema lo decía, representa la dosis en un adulto. Entonces nos decían que si A es igual a 100, pues la ecuación nos queda 100 sobre T más 12. Entonces usted hace aquí su gráfico. Dice que con T mayor que 0. ¿Y por qué? Porque es que si T son los años de un niño, pues no tiene sentido una edad negativa. Pero si usted mira esto como función, sabe que en menos 12 hay una asíntota vertical. La asíntota horizontal, ¿dónde está? Entonces, los dos tienen el mismo exponente, o sea, 1, 1, o sea que es 100 sobre 1. En 100, yo voy a poner aquí el 100, esta es la asíntota horizontal. Y es lógico, ¿no? Si es 0, entonces tomo un valor 0. Cuando t vale 0, pues la función me va a dar 100 por 0 da 0, 0. ¿Sí? Para un niño de 0 años de edad, pues no se le puede dar el medicamento. ¿Cierto? Tomemos, por ejemplo, un niño de 10 años. Digamos que aquí están los 10 años del niño. ¿Cuánto le debo proporcionar? Entonces, pues usted simplemente reemplaza. Nos daría 1000 dividido 10 más 12, 22. Y eso nos da 45. Entonces, digamos que aquí es el 45. Entonces, el niño va a llegar un momento que va a volverse adulto. Por lo menos aquí son 45. Esto nos está dando en miligramos. O sea, si a un adulto le dan 100, a un niño de 10 le dan 45 miligramos. Y esto es verdad, o sea, ese cálculo es real. Entonces, la gráfica de la función, ¿cuál es? ¿Listo? Pero solo se trazaría ¿cuál? De aquí hacia allá, porque no tiene sentido hacer lo demás. Entonces, esa sería la gráfica de la función de Jung para determinar la dosificación. ¿Listo? Ahora el otro problema que hablaba sobre la concentración de sal. Bueno, y nunca se va a acercar a 100, mientras sea un niño, nunca va a poderle dar usted los 100 miligramos porque eso es para adultos. ¿Listo? Se acercará, pero no lo tocará. ¿Listo? Y teniendo en cuenta la asíntota horizontal, que ya dijimos cómo la llamamos. Entonces dice que la concentración de sal, tiene un problema ahí de redacción, yo no me di cuenta, pero básicamente nos dice que, entonces que aquí leyéndolo, nos dice lo siguiente. Dice que la concentración de sal en agua salada que tenemos agua salada, ¿listo? Con una concentración, ¿sí? De 0,1 libra de sal, ¿sí? De libra de sal por galón. ¿Listo? Entonces lo voy a escribir como 0,1 libras por galón. ¿Eso qué es? La concentración de sal. Una concentración de agua sal.
¿Listo? Nos dice, pasa a un gran depósito que contiene al principio 50 galones de agua pura. Entonces aquí hay un recipiente, ¿sí? Y ese tiene 50 galones de H2O pura, no tiene sal. Y aquí entonces hay una llave. Esa llave, aquí está la concentración de agua sal de 0,1 libras libras de sal, no se olvide que es libras de sal por galón. Y entonces yo voy a abrir esta llave y nos dice que si el flujo de agua salada al tanque es de 5 galones por minuto, o sea que aquí sale agua a razón de 5 galones por minuto. Esa es la cantidad de agua que sale, salada, ¿no? Cuya concentración es 0,1. Calcule el volumen, entonces B de T, que es volumen, pero respecto al tiempo, ¿no? Y la cantidad de sal, AT, que es cantidad de sal por minuto. Por minuto. Esos eran los datos del problema. Entonces, ¿esto qué es? Los 5 galones es una velocidad con que entra el agua salada a este volumen de agua dulce. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar con qué rapidez entra agua salada a esto de acá. ¿Sí? Yo sé que entra 5 galones por minuto de agua, pero no sé qué proporción de sal está entrando en ese tiempo. Entonces, a eso lo voy a llamar de la siguiente forma. Razón con que entre el agua, cantidad de sal por minuto que está entrando a este tanque. ¿Listo? Que sería en este caso entonces, primero no le voy a meter el tiempo, primero quiero calcular la cantidad de agua salada que está entrando. Para eso, si sé que el agua que está aquí tiene una concentración de 0,1 de libras de agua salada por galón, entonces para saber cuánto está entrando en la unidad de tiempo, pues lo multiplico por los 5 galones por minuto que tiene la capacidad de desagüe esta llave, ¿cierto? Entonces eso es lo que se llama caudal, ¿cierto? Una velocidad por un tiempo. Eso lo vimos en física el año pasado. Entonces eso nos va a dar que está entrando agua salada a razón de galón y galón se cancela y nos queda 0,1 por 5, nos da 0,5 libras de sal por minuto. Entonces tenemos la velocidad con que está entrando sal a ese tanque, ¿cierto? Listo. Ya sabemos entonces qué tanta sal está entrando por minuto, pero necesitamos saber según si transcurren 2 minutos. Si transcurre 1 minuto, pues entrará esto, pero si transcurre 2 minutos, entrará 1 libra por minuto. O sea que depende del tiempo que yo deje abierta esa llave. Entonces tengo que colocar, para saber cuánta sal está entrando en cualquier unidad de tiempo, será 0,5 por T. ¿Listo? Ahora veamos, esto era la cantidad de sal por minuto que está entrando. Ahora veamos entonces qué volumen tenemos. Tenemos un volumen inicial, que son los 50 galones. Pero ese volumen va a cambiar, ¿cierto? Porque si yo tengo esta llave abierta, pues el nivel del agua va a subir porque va a aumentar. Entonces, los 50 galones, tengo que sumarle la cantidad de líquido que está entrando, que es ¿cuánto? 5 galones por minuto, ¿cierto? Pero entonces el volumen, ¿cómo cambia respecto al tiempo?
como el volumen va a depender de cuánto tiempo deje esto abierto, los 50 galones son constantes, pero estos 5 galones van a depender del tiempo, o sea que lo multiplico por T y tengo cómo varía el volumen respecto al tiempo. Listo. Entonces la siguiente pregunta nos dice que deduzca una fórmula para la concentración de sal. Entonces, la concentración de sal respecto al tiempo, porque todo esto respecto al tiempo va a ser, si yo ya tengo entonces cómo está entrando sal y la cantidad de agua que hay, entonces, ¿qué hago? Voy a colocar el volumen acá y de acuerdo al volumen, ¿cuánta sal le está entrando? Entonces, la concentración de sal va a ser igual a 0,5 T sobre 50 más 5T. Y tengo la ecuación, que es una función racional. Esto ustedes lo van a trabajar en química, ¿sí? Que son soluciones y mezclas. Entonces, la concentración de sal respecto al tiempo nos dio que era igual a 0,5 T sobre 50 más 5T. Listo. Entonces voy a hacer la gráfica porque ahí me dice que establezca la ecuación, ya la establecimos, ahora establezcamos una gráfica de esa función. Lo mismo que en el anterior, yo no puedo tener un tiempo negativo, entonces esta parte de la gráfica a mí no me sirve. Sé que tendría una asíntota, ¿sí? Entonces la asíntota vertical 50 más 5T, o sea, aquí no necesitaría hacer ese cálculo, porque pues sé que el tiempo aquí, la asíntota me va a dar negativa, o sea, me da menos 50 sobre 5 igual menos 10. O sea que aquí en menos 10, 2, 4, 6, 8, 10, menos 10, yo tendría una asíntota vertical, pero para el caso, a mí no me interesa. Bien, sabemos que hay una asíntota horizontal. Como tienen el mismo exponente, entonces nos va a quedar 0, la asíntota horizontal, entonces nos va a quedar en 0,5 dividido 5, porque esto va a dar 0. ¿Y esto cuánto es? Un medio, 0,5 es un medio sobre 5. Y esto nos va a dar, entonces, producto de extremos, producto de medios, un décimo. Entonces, digamos que yo voy a tomar como esto como la unidad. Entonces, un décimo sería acá. No, pues tomemos más bien que la unidad está por acá arriba y digamos que aquí está un décimo. Ahí tengo una asíntota horizontal. ¿Y qué va a pasar? Que cuando vale 0, pues esto vale 0. Porque si el tiempo, aquí tengo el tiempo, ¿no? Si el tiempo es 0, pues no ha entrado agua salada al tanque. Entonces es agua pura. La salinidad, porque aquí tengo entonces la concentración de sal, pues va a ser 0. ¿Sí? Entonces, está entrando aquí agua. Empezó a entrar agua. ¿Qué va a suceder? Que la concentración de sal va a ir aumentando, 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 pero nunca va a ser de un décimo. ¿Por qué? Esto es un décimo, ¿sí o no? 0,1 es un décimo. Entonces, por más agua que usted le eche a esto, usted tiene aquí agua pura. Entonces, usted no va a llegar a esta misma concentración de sal que tenía esto, porque es que aquí usted está mezclando con agua que no tenía sal.
Entonces el volumen puede aumentar muchísimo, pero la salinidad tiene un tope que es el 1/10, que es 0,1, que era la salinidad que tenía esto. Y listo. Quedó resuelto nuestro problema. Si yo hiciera toda la gráfica vendría hacia acá. Bueno, pues yo creo que la cantidad de precipitación fluvial, ustedes tienen la ecuación, eso lo pueden analizar. Y los otros problemas, pues sí eran muy similares a lo que yo ya planteé acá. Bueno, entonces yo lo dejo ahí. Entonces lo que voy a hacer es anexar un taller de función racional, pero que tenga contexto. Y hay que moverse, muchachos. Y necesito que participen en el foro. A ustedes les habilité la vez pasada un foro, pero no sé, también hemos tenido inconvenientes con la plataforma. Pero vean, muchachos, ustedes me tienen que hacer llegar los trabajos a cualquiera de las dos plataformas o a mi correo. Ustedes ya saben cuál es mi correo. Si no, aquí vuelvo y se lo repito. alejomayorgap@gmail.com. Listo, muchachos, que estén muy bien. Que estén bien de salud y que toda su familia también esté muy bien. Gracias por la atención prestada, muchachos. Entonces, si algún comentario, los espero en la plataforma. Que estén muy bien.